Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él, que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Primera de Corintios, capítulo 1, de Pablo, llamado para ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y de nuestro hermano Sóstenes, a la congregación de Dios que está en Corintios. A ustedes, los que han sido santificados en unión con Cristo Jesús, llamados para ser santos, junto con los que en todo lugar están invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre le doy gracias a mi Dios por ustedes debido a la bondad inmerecida que Dios les ha mostrado en Cristo Jesús. Porque en Él Dios los ha enriquecido en todo, en plena capacidad para hablar y en pleno conocimiento, tal como Él ha hecho firme el testimonio acerca del Cristo entre ustedes. De modo que no les falta ningún don mientras esperan ansiosos la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los hará firmes hasta el fin, para que no se les pueda acusar de nada en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios es fiel. Él los llamó para que estén unidos a su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahora, hermanos, les suplico mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos estén de acuerdo en lo que dicen y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en la misma forma de pensar. Porque algunos de la casa de Cloé me hicieron saber, hermanos míos, que hay riñas entre ustedes. Digo esto porque ustedes andan diciendo cada cual una cosa. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, pues yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Está dividido el Cristo? Pablo no fue ejecutado en el madero por ustedes, ¿verdad? ¿O acaso fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Le doy gracias a Dios porque no haber bautizado a ninguno de ustedes, solo a Crispo y a Goyo, porque así nadie puede decir que ustedes fueron bautizados en mi nombre. Es cierto, también bauticé a los de la casa de Estéfanas. Aparte de ellos, no recuerdo haber bautizado a nadie más. Cristo no me envió para bautizar, sino para anunciar las buenas noticias, y no con palabras de sabios, para no hacer el madero de tormento del Cristo resulte inútil. De hecho, el mensaje acerca del madero de tormento les parece absurdo a los que van rumbo a la destrucción. Pero para nosotros, los que estamos siendo salvados,
es el poder de Dios, porque está escrito: acabaré con la sabiduría de los sabios y rechazaré la inteligencia de los intelectuales. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el experto en debates de este sistema? ¿Acaso no hizo Dios que la sabiduría del mundo fuera absurda? Pues, de acuerdo con la sabiduría de Dios, el mundo, mediante su propia sabiduría, no llegó a conocer a Dios. Y a Dios le pareció bien salvar a los que creen mediante el absurdo mensaje que se predica. Pues bien, los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría. En cambio, nosotros predicamos a Cristo ejecutado en el madero, algo que para los judíos es obstáculos y para las naciones es absurdo. Sin embargo, para los que son llamados, sean judíos o griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, porque una cosa absurda de Dios es más sabia que los hombres, y una cosa débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, fíjense en ustedes, los que han sido llamados. No hay muchos sabios desde el punto de vista humano, ni muchos poderosos, ni tampoco muchos de nacimiento noble. Más bien, Dios escogió a las cosas absurdas del mundo para avergonzar a los sabios. Dios escogió a las cosas débiles del mundo para avergonzar a las cosas fuertes. Y Dios escogió a las cosas insignificantes del mundo y a las cosas despreciadas, a las cosas que no valen nada, para anular las cosas que tienen valor. De modo que nadie puede presumir delante de Dios. Es gracias a Él que ustedes están en unión con Cristo, quien ha llegado a ser para nosotros sabiduría que viene de Dios, así como justicia, santificación, liberación por rescate, para que ocurra tal como está escrito: el que presume, que presuma de Yahvé. Bien, hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. De la palabra que hoy tú y yo hemos escuchado. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios para nuestra vida? Hoy Dios habla de un tema sumamente importante para todos los que creemos en Dios y para todos aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Es un tema sumamente importante porque Dios dice en su palabra que no debemos de estar divididos, hermanos, que no debe de haber divisiones entre nosotros, sus hijos de Dios, entre los que creemos en Él. No tiene que haber ninguna división. Y en la cual entre nosotros mismos hay divisiones, hermanos. Hay divisiones por una sola razón muy importante y que hoy Dios nos lo revela por medio de su palabra, hermanos. Fíjate bien. Yo te podría decir a ti lo que comúnmente acostumbran a decir los hermanos o todos aquellos que creen en Dios, pero que estamos divididos. Cuando alguien te pregunta, ¿tú a quién perteneces? ¿O de qué iglesia o de qué religión perteneces? Fíjate bien la palabra y la pregunta, ¿eh? ¿Tú de qué iglesia perteneces o de qué religión perteneces? ¿Por qué hacemos esa pregunta? Porque para nuestra mala suerte, hermanos, hay muchas iglesias o hay muchas religiones en el mundo. Muchísimas.
de diferentes nombres. Y cada una tiene su propio nombre. Entonces, cuando alguien le pregunta a tu hermano que tú de qué iglesia eres o qué religión eres, automáticamente decimos al lugar que nos reunimos. Yo te voy a poner el ejemplo mío. Y te lo digo sinceramente. Antes de que yo conociera la palabra de Dios, de que yo conociera más a Dios de lo que lo conocía, hermanos, yo defendía algo que no tenía que defender, hermanos. Y tú me preguntarás, ¿y qué defendías? Defendía lo que muchos hermanos defienden y ocasiona la división que hay entre todos nosotros, hermanos. Y yo defendía el lugar en el que me reuní, el lugar en el que yo crecí y me llevaron. A mí cuando me preguntaba, oye, ¿de qué iglesia eres o de qué religión eres? Yo automáticamente, católico. Automáticamente. Y platicábamos de la palabra de Dios. Y para nuestra mala suerte, hermanos, tan bonita y tan bella que es la palabra de Dios y que sirve para nutrirnos entre nosotros mismos, llegaba en el momento en el que se volvió una división. Y eso es lo que pasa en la actualidad, hermanos, entre todos nosotros, porque no estamos en un mismo lugar o no estamos en el lugar que realmente tenemos que estar todos o en la iglesia que realmente tenemos que estar todos, hermanos. Cada quien está en diferente iglesia o en diferente religión y cada quien defiende esa iglesia en la que está o en esa religión. Y eso ocasiona la división que hoy Dios nos habla por medio de su palabra, hermanos. Cosa que no tiene que haber. Yo te podía preguntar a ti, hermano, fíjate bien, la palabra de Dios nos ha dejado una iglesia en la que todos sus hijos, todos sus clientes, tenemos que pertenecer nomás a esa iglesia. Todos. Y esa iglesia la ha dejado establecida nuestro Padre Dios Yahvé para todos nosotros. ¿Y cuál es esa iglesia? Si yo te preguntara a ti. Si yo oigo de millones y de millones de iglesias, de religiones, y de millones y de millones de nombres de iglesias, ¿cuál es la iglesia que realmente Dios ha dejado y en la que todo el mundo tenemos que estar? Y esa iglesia y ese nombre de esa iglesia, muy pocos la mencionan, hermanos. Es triste, pero es cierto. Mencionan las miles y millones de iglesias y religiones que hay y que existen. Y por las cuales esas iglesias y esas religiones hacen la división de todos nosotros. Y Dios no quiere que estemos divididos. Dios quiere que estemos todos juntos. Pero para nuestra mala suerte, el pertenecer en diferentes iglesias o diferentes religiones ocasiona eso, hermanos. Aunque se hable de la palabra de Dios. Porque defendemos el lugar que estamos y no defendemos a Dios. Decimos que defendemos a Dios, pero no lo defendemos. Defendemos el lugar en el que estamos. Fíjate bien, a mí cuando alguien me preguntaba, oye, ¿me puedes decir cuál es la iglesia verdadera, la iglesia que Dios dejó para todos nosotros? Yo automáticamente, la católica. ¿Por qué? Porque yo daba los argumentos que a mí me daban en esa iglesia. ¿Por qué? Porque fue fundada por Pedro, porque Pedro fue el primer papa, porque Roma, que porque no sé qué tanto, o sea, toda una estructuración que te da la iglesia en la que tú piensas para que tú te defiendas y digas que esa es la iglesia verdadera. Y error, hermanos, error, porque ahí es donde está la división. Ahí es donde está la división. Supuestamente cada quien estamos en la iglesia verdadera y cada iglesia es diferente nombre y no puede ser posible, hermanos.
Solamente Dios dejó una iglesia para todos nosotros. Y esa iglesia tiene su propio nombre y la palabra de Dios nos lo ha manifestado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no estar todos en esa misma iglesia para que no haya esas divisiones? Y digo esas divisiones, hermanos, porque cuando platicamos con otros hermanos de otras iglesias o de otras religiones que tienen diferentes nombres, sí hablamos de Dios, pero en ciertas circunstancias, en cierto momento, hay la división. Por ejemplo, cuando dices tú, no, pues que nosotros somos la iglesia verdadera que Jesús dejó fundada y que Dios dejó para nosotros. Y ya el otro hermano dice, no, es que estás mal, porque esa no es. En esa iglesia hay idolatría, en esa iglesia roban, en esa iglesia esto, en esa iglesia, un montón de cosas que empezamos a echarnos unos a otros, tras, así. Y cada quien defiende su iglesia en el que está. No, es que no es cierto, es mentira, ustedes prefieren atacar a la iglesia en la que yo estoy porque saben que la verdadera, o sea, todo un cuento chino, hermanos. ¿Y saben quién maneja eso? Y se los digo de corazón, analícenlo cada quien y verán. Satanás. Satanás maneja eso de que haya muchas iglesias y muchas religiones para que haya la división que hay. Y si no, tú mismo ves, cuando tú hables con un hermano de otra iglesia, otra religión, va a llegar el momento en el que van a chocar y no van a llegar a un acuerdo, aún hablando de Dios. ¿Por qué? Porque cuando llegas al territorio de la iglesia de cada quien defiende su iglesia. Y a mí me abrieron los ojos con un ejemplo muy simple, hermanos. Y te lo voy a compartir para que podamos entender y comprender y poder entrar en la lectura que hoy Dios nos está diciendo. Pero ojo, hermanos, este tema es muy importante. Es muy importante para todos nosotros, porque basado en ese tema tenemos que romper con la división que hay entre nosotros. Porque si hay división entre nosotros los hermanos, los creyentes, los que creemos en Dios, los que creemos en Dios, hay división, hermanos. Y esa división es a consecuencia de tanta iglesia que hay. De la cual nomás tendría que haber una iglesia para todos nosotros. Pero fíjate bien el ejemplo que te voy a poner. A mí me dijeron, oye, fíjate bien, te voy a hacer una comparación. Vamos a poner los supermercados que tú te imagines. Los supermercados. Soriana, Walmart, Samsung, Bodega Aurrerá, La Comercial. Imagínate todos esos supermercados que son internacionales. Yo me imaginé y me dijo, ahora te voy a decir una cosa. En todos los mercados que yo te acabé de mencionar, en todos venden coca. La coca, hermanos, el refresco de cola o Coca-Cola, como tú quieras llamar, es el refresco internacional que se vende en todos lados. Y se vende en todos esos super que él me puso de ejemplo. Y me dijo, pues imagínate, vete dando una idea. En los supermercados que yo te acabé de decir, cada quien vende el refresco de Coca-Cola. Si tú vas y preguntas a uno que trabaje en cualquier tienda que yo te acabé de mencionar, por ejemplo, vamos a poner en Soriana, y tú le preguntas ahí a los trabajadores de ahí, oye, aquí venden refresco de Coca-Cola. No, pues que sí vendemos, que sí. Oye, ¿y qué tal estar aquí la Coca-Cola? ¿Está rica, está sabrosa? No, pues sí, aquí tenemos la mejor Coca-Cola y que está bien fría y que está bien todo porque tenemos los mejores refrigeradores y tenemos los mejores todos. Y además nosotros somos el súper de México. Así de que aquí está el mejor refresco de Coca-Cola en todos los aspectos. Y el refresco de Coca-Cola, tú vas y compras un refresco de Coca-Cola a la bodega Aurrerá, vas y compras un refresco de Coca-Cola en Soriana, vas y compras un refresco de Coca-Cola en el Walmart, en cada uno de los super, para que te des una idea. Y checas el contenido de los refrescos de Coca-Cola. Y te vas a dar cuenta que todas las Coca-Colas tienen la misma cantidad de azúcar, tienen todo exactamente lo mismo. Y no te lo pongo, eso te lo doy a entender a la Biblia. Y ves que tú que tienes todo. Y empiezas a preguntar y resulta que cada súper vende la mejor Coca-Cola. Cada súper. Todos venden la mejor Coca-Cola, pero no hay uno que se defina. Y cada quien defiende su súper. Y la Coca-Cola tiene el mismo
ingrediente que tienen las demás que venden los demás súper. Pero cada quien defiende su súper. Oye, ¿y tú cómo ves? ¿Que en Walmart de veras esté la mejor Coca-Cola o aquí en Soriana? No, allá no tiene, no, aquí está lo mejor, pero aquí somos el súper de México. Y tenemos los mejores refrigerados, y tenemos los mejores todo, y tenemos no, todo. Y vas al Walmart y te dicen, no, es que aquí tenemos los mejores, porque tenemos los refrigeradores más sofisticados que nos llegan de Estados Unidos, y no como las demás supermercados y todo eso. No, el mejor es en Walmart. En Walmart está el mejor refresco de Coca-Cola. En Soriana está el mejor refresco de Coca-Cola. Vas a la web y está el mejor refresco de Coca-Cola. Y cada quien. Pero estás preguntando a cada trabajador de cada tienda comercial en la que trabaja. Y cada trabajador defiende la tienda comercial a la que trabaja. La defiende porque ahí está. No defienden el producto de la Coca-Cola, el refresco de la Coca-Cola, no lo defienden. Defienden la tienda, el lugar en el que está. Y así pasa entre nosotros, hermanos. Es exactamente igual. Decimos que defendemos la palabra de Dios, porque en todos los lugares se habla de la palabra de Dios y en todos los lugares hay Biblias. Pero cuando ya llegamos a esos puntos de que la iglesia verdadera es donde estoy yo y no es donde estás tú, que nosotros tenemos la verdad y ustedes no tienen la verdad, que nosotros sí predicamos la verdad y ustedes predican la mentira, o sea, todo ese clase de cosas, hermanos, no es que estemos defendiendo la palabra de Dios, no, hermanos, no es cierto. Estamos defendiendo el lugar donde nos reunimos, el nombre de la iglesia o de la religión en la que estamos, más no la palabra de Dios. Y eso es lo que hace que haya la división entre todos nosotros, hermanos, porque no estamos exactamente en la iglesia que Dios nos dejó donde todos estuviéramos. Porque si todos estuviéramos en la iglesia que Dios nos dejó, cuando a ti te preguntan de qué iglesia o a qué iglesia perteneces o a qué religión perteneces, deberías decir la única que hay y que existe. ¿Y cuál es esa iglesia? Esa iglesia es la de Cristo. Y el nombre de esa iglesia es Cristo, hermanos. Entonces todos debíamos de decir exactamente eso. Yo pertenezco a la iglesia de Cristo y estoy en la iglesia de Cristo. En la iglesia que Dios fundó para toda la humanidad y que dejó en manos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que deberíamos de decir, hermanos. Y entonces si así todos estuviéramos bien unidos y no hubiera división. Como lo empieza diciendo la palabra de Dios. Fíjate, vamos a ver que la palabra de Dios nos va diciendo y ve analizando lo que te conté con lo de la palabra de Dios y te darás cuenta. Mucha atención, hermanos, porque ese tema es muy importante. Cuando alguien te pregunte a ti de qué iglesia perteneces, yo pertenezco a la iglesia de Cristo. El nombre de la iglesia que yo pertenezco es la iglesia de Cristo. Y esa es la iglesia verdadera. Y no dicha por ti ni por mí, dicha por la palabra de Dios, por Dios. Esa es la verdadera iglesia. Todas las demás iglesias, todas las demás religiones están hechas y fundadas y formadas por hombres como tú y como yo, hermanos. Y en una parte dice la palabra de Dios que maldito es aquel que cree en un hombre. Entonces, fíjate bien, grábatelo. Todas las iglesias que han sido fundadas en el mundo, y tal vez en la iglesia que tú pertenezcas, es fundada por un hombre, no es fundada por Dios ni por Cristo. La iglesia que está realmente fundada por Dios y por Cristo es la iglesia que se llama Cristo. Esa es la iglesia verdadera. Y esa es la iglesia a la que todo mundo tenemos que pertenecer, hermanos, para que no haya la división que hay en la actualidad. La palabra de Dios dice. Fíjate bien, dice la palabra de Dios. Aquí está. Dice la palabra de Dios. Ahora, hermanos, les suplico mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos estén de acuerdo en lo que dicen y que no haya divisiones entre ustedes. Que todos estemos de acuerdo, pero desgraciadamente no estamos de acuerdo, hermanos. Aunque hablemos de la palabra de Dios, no estamos de acuerdo por la circunstancia que te acabé de comentar. Porque no defendemos la palabra de Dios, defendemos el lugar en el que estamos y al que pertenecemos, en el que nos reunimos y defendemos ese nombre que se nos ha inculcado.
que es la Iglesia Católica, que son los últimos de Cristo, que son la luz del mundo, que son, o sea, infinidad de nombres. Eso es lo que defendemos, mas no defendemos la palabra de Dios como dice. Porque si defendiéramos realmente la palabra de Dios como dice, diríamos con el corazón en la mano: yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Y mi iglesia a la que yo pertenezco se llama Cristo. Y es Cristo. Y tan se acabó la canción. Pero no hacemos eso. Entonces por eso dice la palabra de Dios: ahora, hermanos, les suplico mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos estén de acuerdo en lo que dicen y que no haya división entre ustedes. Es que la verdad está con nosotros, con la Iglesia Católica, porque lleva más de 2000 años, porque lleva más esto, porque Jesucristo la dejó por Pedro y Pedro fue el primer papa y no sé qué tantas cosas. No, que la luz del mundo, no, que porque nosotros tenemos al último apóstol y así, o sea, infinidad de cosas en cada lugar que estamos. Cada uno tiene su propio armamento que le da e inculca a sus feligreses, pero no para defender la palabra de Dios, hermanos, no, defienden el lugar en el que están. Y eso es muy triste y eso hace la división entre todos nosotros. Y eso ocasiona que la fuerza de Dios que quiere que tengamos todos no sea la suficiente como tiene que ser, hermano. Porque esa división hace que la fuerza que Dios quiere que haya se debilite. Y Dios no quiere que estemos divididos por ningún motivo. Dios quiere que estemos todos unidos. Y para estar unidos tenemos que estar en un mismo y solo lugar. Y ese lugar en el que tenemos que estar se llama la Iglesia de Cristo. Y es Cristo. Esa es la iglesia que Dios fundó para todos nosotros, sus hijos, sus creyentes, los que creemos en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única iglesia, no hay otra. Y esa es la iglesia verdadera por Dios, hermanos. No por nadie más, por Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y que no haya división entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en la misma forma de pensar. Aquí va, ojo, fíjense bien, porque algunos de la casa de Clo me hicieron saber, hermanos míos, que hay riña entre ustedes, que hay riña, que no hay un acuerdo. Pues digo esto porque ustedes andan diciendo que cada cual una cosa. Yo soy de Pablo. No, yo soy de Apolo. No, pues yo soy de Cefa. No, pues yo soy de Cristo. Ahí está, hermano, la división. Y hoy Dios te lo dice. Nosotros, ¿de quién decimos que somos? Cada quien somos de diferente. Aunque hablemos la palabra de Dios. No es que yo soy de la luz del mundo. No es que yo soy de los últimos testigos de Jesucristo. No es que yo soy de los testigos de Jehová. No es que yo soy de la Iglesia Católica. No es que yo soy de aquí. O sea, ¿qué pasó, hermanos? Y lo va a decir la palabra de Dios, fíjate. Nomás te pongo ese ejemplo. Aquí Dios nos lo dice por medio de su palabra. Y te lo voy a leer otra vez. Listos y mucha atención. Porque algunos de la casa de Clos me hicieron saber. Digo esto porque ustedes andan diciendo cada cual una cosa. Tú dices que de qué iglesia perteneces o a qué religión perteneces. Yo digo que pertenezco a la de Pablo. ¿Y tú? Yo digo que pertenezco a la de Apolos. ¿Y tú? Yo pues a la de Cefa y yo a la de Cristo. Y la palabra de Dios sigue diciendo: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividida la iglesia de Cristo, hermanos? No. La iglesia de Cristo no está dividida. Estamos divididos nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, somos los que estamos divididos. Y no debemos de estar divididos, hermanos. Dice, Pablo no fue ejecutado en el madero por ustedes, ¿verdad? ¿O acaso fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo?
Le doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de ustedes, solo a Crispo o a Goyo, porque así nadie puede decir que ustedes fueron bautizados en mi nombre. Es cierto, también bauticé a los de la casa de Esteban. Aparte de ellos, no recuerdo haber bautizado a nadie. Cristo no me envió para bautizar, sino para anunciar las buenas noticias, y no con palabras sabias, para no hacer que el madero de tormento del Cristo resulte inútil. De hecho, Cristo no está dividido. La división lo hacemos nosotros, hermanos. ¿Tú a quién perteneces? ¿Tú a quién perteneces? Y fíjate tú mismo que cada quien mencionamos diferentes nombres de iglesias que hay, pero la verdadera iglesia no se menciona, porque la verdadera iglesia es la iglesia de Cristo. Por eso es que pertenecemos a Cristo, porque Cristo es la iglesia que Dios dejó fundada para todos nosotros, sus hijos. Y el nombre de esa iglesia es Cristo, hermanos. Entonces, ¿por qué hay divisiones, hermanos? ¿Por qué? Cuando no la debe de haber. Así es que, hermanos, yo te invito que de aquí en adelante, por medio de la palabra de Dios, cuando alguien te pregunte, cuando alguien te diga a quién perteneces, tú con la mano en el corazón digas: yo pertenezco a la iglesia de Cristo. El nombre de la iglesia es Cristo, y es a la que yo pertenezco, porque es la que Dios ha dejado fundada para todos sus hijos, para todos aquellos que creemos en nuestro Padre Dios Yahvé, que creemos en Jesucristo. Es la iglesia en la que todos deberíamos estar unidos y juntos en ese mismo lugar, hermanos. Por eso es muy importante. No caigamos en el error que ocurrieron en el pasado, que decían en aquel entonces: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, pues yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y Pablo les dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Qué andan diciendo ustedes que yo soy de esto y de eso y de eso? No, Cristo no está dividido. Están divididos ustedes. Y así pasa en la actualidad, hermanos. Estamos divididos porque no estamos en el lugar que Dios nos dejó para que todos estuviéramos. Y ese lugar que Dios nos dejó es Cristo. Esa iglesia que Dios dejó se llama la iglesia de Cristo. Y lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Es muy triste, hermanos, que nosotros que creemos en Dios, que nosotros que proclamamos la palabra de Dios, estemos divididos en las circunstancias, de que no estemos en el único lugar que Dios ha dejado para todos nosotros, que es Cristo. Sí se habla de la palabra de Dios, vuelvo a decir, sí se habla, así como en las tiendas comerciales, en todas las tiendas comerciales se vende el refresco de Coca-Cola, también acá, en todas las iglesias se menciona la palabra de Dios y se habla de Dios. Pero cuando se llega al punto de darle la honra y la gloria a la palabra de Dios como tiene que ser, no es. Se la damos al lugar que nos reunimos. Y es el que defendemos a capa y espada.
Es que a nosotros porque tenemos la verdad. Es que nosotros porque tenemos al último apóstol. Es que nosotros porque nos fue revelado por las grandezas. No, es que nosotros porque esto. Y es que no, ya, y puro de eso, ¿no? Y si tú te pones a ver atentamente, te vas a dar cuenta de que no estamos defendiendo la palabra de Dios. Estamos defendiendo el círculo, el núcleo en el que nos reunimos. Desgraciadamente ese núcleo no es el núcleo que Dios dejó para nosotros. Porque el que Dios dejó es Cristo. Y la iglesia que Dios dejó para todos nosotros se llama Cristo, mis hermanos. Que nos quede bien grabados. Y que de aquí en adelante, basado en la palabra de Dios que nos ha dicho que la verdadera iglesia es Cristo. Y el nombre de la iglesia se llama Cristo, hermanos. Entonces hay que proclamar ese nombre. Y todos hay que estar unidos en ese nombre, en Cristo y en la iglesia de Cristo que Dios nos ha dejado. ¿Y dónde está esa iglesia? Te podrán preguntar. ¿Dónde está esa iglesia, hermano? A ver, si tú dices que pertenece a la iglesia de Cristo, dime dónde está esa iglesia. Muy sencillo. La palabra de Dios dice que esa iglesia está en ti, porque todos formamos la iglesia. Todos formamos la iglesia. Lo ha dicho la palabra de Dios. Todos ustedes forman la iglesia. Esa iglesia que forman es la iglesia de Cristo. La iglesia que Dios fundó para todos sus hijos. Pero ¿qué pasa? Que no damos el nombre de la iglesia de Cristo. Damos otro nombre. Y defendemos otro nombre. Y a causa de defender otro nombre, que no es el nombre de la iglesia de Cristo, está la división que hay entre nosotros, hermano. Y es muy triste. Es muy triste que en nuestros tiempos esté pasando eso. Por eso tenemos que ir cortando de atajo. Y obedeciendo lo que Dios nos dice, como siempre te lo he dicho. Lo que Dios nos dice es lo que tenemos que obedecer. Y Dios nos ha dicho por medio de su palabra que tú y yo formamos la iglesia de Cristo. Esa iglesia está en ti, esa iglesia está en mí. Y la vamos fortaleciendo día a día por medio de la palabra de Dios. Pero todos juntos, anunciando y proclamando esa iglesia que se llama Cristo, hermanos. Y terminamos con estas palabras que la lectura del día de hoy nos dice. Dice, es gracias a Él, a Dios, que ustedes están en unión con Cristo. Ustedes están en unión con Cristo. Por lo tanto, pertenecen a la iglesia de Cristo. No pertenecen ni a Apolos, no pertenecen ni a Santiago, ni a Juan, ni a Pedro. Ustedes pertenecen a Cristo porque están en la iglesia de Cristo y todos formamos esa iglesia. Y el nombre es Cristo, hermanos. Y sigue siendo quien ha llegado a ser para nosotros sabiduría que viene de Dios, así como justicia, santificación y liberación por rescate, hermanos. Para que ocurra tal como está escrito. El que presuma de nuestro Padre Dios Yahvé y de Cristo, hermanos. El que presuma de nuestro Padre Dios Yahvé y Cristo. No hay que presumir de ninguna otra cosa. Hay que presumir de nuestro Padre Dios Yahvé y Cristo, mis hermanos. Entonces, hermanos, hoy la palabra de Dios nos ha manifestado y nos ha dicho que todos tenemos que estar en un mismo lugar. Y en ese lugar que tenemos que estar es en la iglesia de Cristo. ¿Dónde está esa iglesia de Cristo? Está en ti, hermanos, está en mí. Porque todos nosotros formamos esa iglesia. Bien, mis hermanos, me despido de su canal Reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes invitándolos a que escuchemos atentamente la palabra de Dios y la cojamos con nuestras manos
la metamos a nuestro corazón, pero sobre todo la pongamos en práctica, porque así vamos a ir cambiando a la personalidad nueva que Dios quiere que tú y yo seamos. Bien, mis hermanos, me despido haciendo una oración a mi Padre, el único y Dios verdadero Yahvé. Papito hermoso, mi Dios, mi Creador, Padre bondadoso, lleno de misericordia, lleno de amor. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar y leer tu hermosa y bella palabra, Papito hermoso. Ahora te pido humildemente que nos mandes tu espíritu de sabiduría para que podamos entender perfectamente lo que tú nos dices por medio de tu palabra. También te pedimos que nos des la humildad para que podamos aceptar tu palabra, pero sobre todo que la podamos poner en práctica en nuestra propia vida, porque al poner en práctica nuestra propia vida vamos a ir cambiando. Vamos a ir siendo personas nuevas día a día, como tú quieres que seamos. Oh Padre amoroso Dios Yahvé, te lo pido por tu Hijo amado Señor Jesucristo. Amén. Papito, también te queremos alabar el día de hoy, porque tú eres digno de recibir toda alabanza. Tú eres digno de ser glorificado por sobre encima de todas las cosas. Y nosotros queremos alabarte solamente a ti por medio de tu Hijo amado Señor Jesucristo, agradeciéndote todo lo que nos das día tras día, y agradeciendo el que seas nuestro Dios, el que sea nuestro Padre, y sobre todo el que sea que nos formó y que nos dio la vida a cada uno de nosotros. Gracias, Padre amoroso Dios y verdadero Yahvé. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven,
Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven. Es el tiempo de levantar nuestras voces y declarar que Jesucristo es el Señor sobre toda la tierra. El Espíritu Santo está levantando una nueva generación de hombres y mujeres que declaran: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. ¿Quién le dice en este día, Señor, heme aquí, Señor? Díselo, heme aquí, Señor. Envíame a mí, Señor. Hoy quiero contemplar toda la tierra llena de tu gloria. Sí, Señor, y toda lengua confesando. Sí, y toda rodilla doblándose. Desde el norte hasta el sur y del oeste al oeste, cada lengua y cada tribu confesarán al Señor Jesucristo. Jesucristo. Sí, Jesucristo. Jesucristo. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. se doblará. Un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Él es Rey. 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 Jesús, Jesús, Jesús. Él es el Rey de Reyes. Él es Señor de señores. Él es Rey. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude a que podamos proclamar con toda valentía y con el corazón en la mano que a la iglesia que nosotros pertenecemos se llama Cristo. Y el nombre de esa iglesia es Cristo, porque es la iglesia que Dios fundó para todos aquellos que creen en nuestro Padre Dios Yahvé y que creen en nuestro Señor Jesucristo.